¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Vamos a resolver un problema relacionado con el principio de Arquímedes, que es un problema que estaba planificado para resolverlo el jueves 11 de enero. Entonces, si continuemos con esta preparación al examen de grado. Entonces, como decía, Arquímedes, tabla de surf número 4. Vamos a abrir el ejercicio y vamos a ver de qué se trata. Entonces, tenemos una tabla de estireno. Vamos a tratar de dibujar la situación. Un momento para poner mi panel del lado de acá. Entonces, eh, vamos a dibujar esa tabla. Esa sería mi tabla. Recuerden que la tabla tiene 3 dimensiones. Entonces, vamos a darle en perspectiva esas 3 dimensiones. Listo. Si no estuviera el nadador parado encima de la tabla no estaría completamente sumergida. Habría una parte, habría una parte sumergida, la voy a marcar. Habría una parte que sí estaría sumergida de la tabla, pero una parte que no. Entonces, ¿cómo se consiguió que se hunda la tabla? Con un peso adicional. Entonces, ¿qué fue que se hizo? Se paró un nadador encima de la tabla y en el momento que el nadador se paró encima de la tabla quedó a ras con el nivel del agua de mar. Quedó a ras. Entonces, eso ocurrió porque le agregamos el peso adicional del nadador. Entonces, primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué empuje experimenta la tabla de estireno? Es decir, al estar sumergida en el agua de mar, esa tabla siente un empuje hacia arriba. Listo. Ese empuje lo podemos calcular con el principio de Arquímedes. Podemos plantearnos, es decir, nosotros decimos que, vamos a hacerlo acá, que el empuje que experimenta la tabla es igual al peso del fluido o del líquido desalojado. El empuje va a ser igual entonces a la máquina, perdón, a la masa de ese líquido desalojado. Un momento, va a ser igual a la masa de ese líquido desalojado por gravedad. Para nuestro caso, el líquido desalojado es agua de mar. Entonces, recuerden, en su situación del problema, muy probablemente este fluido cambie. Atención a esto. Masa de agua por gravedad. Ahora, cuando hablamos de un fluido, es mejor no hablar a través de la masa, sino de su característica de la densidad. Y recordar entonces que yo puedo reescribir la masa como un producto de la densidad de esa agua por, ahora sí, en este caso, recuerden que estábamos hablando siempre del volumen desalojado de líquido. Entonces, por el volumen de agua de mar desalojado. Entonces, el volumen del agua de mar que se desalojó. La pongamos la helada para no poner tanto su índice. Pero entiéndase que en todo momento estamos hablando que esto se refiere al volumen de líquido desalojado. ¿Desalojado por qué? Porque la tabla está ocupando ese lugar. Y esto va por gravedad. Algo importante, la tabla tiene un volumen. Pongámosle volumen tabla.
Cuando se sumerge, evidentemente el nivel subió, el nivel de líquido. Bueno, al nivel de mar no nos vamos a percibir, no lo vamos a poder apreciar, pero si usted hiciera este experimento en una pecera donde hunde un objeto, usted va a ver cómo sube el nivel, lo va a poder percibir, porque las dimensiones son más pequeñas. Entonces, al momento de sumergir la tabla, se desalojó un volumen de agua. Atención a este detalle, cuando está todo el objeto hundido, el volumen del agua desalojada coincide con el volumen del objeto. Y esto ocurrió porque le puse una masa adicional para que se hunda todo. Entonces, cuando hablemos, en este caso, de de cuánta agua de mar fue desalojada, coincide, en este caso, con el volumen de la tabla, porque está toda la tabla hundida. Y esto por gravedad. Entonces, hasta aquí, con Arquímedes, es a donde hemos llegado. Me piden calcular el empuje. Tengo la densidad, tengo la gravedad, pero no tengo el volumen de la tabla. Esto por lo pronto no lo tengo. Recuerden, esto lo analicé aplicando el principio, voy a escribirlo aquí, de Arquímedes. Ahora, también puedo analizar el empuje vía leyes de Newton, es decir, está en equilibrio esto. ¿Qué fuerzas equilibran el empuje? Entonces tendríamos hacia abajo, tendríamos dos fuerzas. Tendríamos dos fuerzas hacia abajo. Le voy a poner nombre. Una es el peso de la tabla y la otra es el peso del nadador. Entonces, por leyes de Newton, usted dice, pues, bueno, sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la tabla en Y es igual a cero. Entonces, empuje menos peso de la tabla menos peso del nadador es igual a cero. Empuje a través de las leyes de Newton va a ser igual al peso de la tabla más el peso del nadador. Entonces, ¿qué tenemos? Empuje va a ser igual. Peso de la tabla, pues vamos a ponerlo acá, vamos a hacer un paso adicional para optimizar espacio. El empuje va a ser igual a la masa de la tabla por gravedad más la masa del nadador por gravedad. Ahora, esto es un objeto sólido, la masa de la tabla, pero me dieron también la densidad. Entonces voy a hacer lo mismo que hice acá con la masa del agua desalojada. Voy a poner entonces densidad de la tabla, que es el estireno, por volumen de la tabla, por gravedad, más la masa del nadador por gravedad. Entonces, en este momento, tengo el empuje a través de Arquímedes, tengo el empuje a través de leyes de Newton. Podemos unir las dos ecuaciones y decir lo siguiente. La densidad del agua de mar por el volumen de la tabla por gravedad va a ser igual a densidad de la tabla por volumen de la tabla por gravedad, más la masa del nadador por gravedad. Con esto podemos simplificar aquellos términos que se repiten en en cada parte de la ecuación, en cada miembro de la ecuación. Entonces vamos a simplificar. La gravedad es algo que se repite, la puedo eliminar. Entonces, aquí tengo una nueva incógnita, que es el volumen de la tabla, que es la pregunta 2. Entonces, tengo aquí densidad del agua de mar por volumen de la tabla menos densidad de la tabla, que es espuma de estireno, por volumen de la tabla
y esto va a ser igual a la masa del nadador. Si usted factoriza, le va a quedar como factor común volumen de la tabla, que multiplica la diferencia que hay entre la densidad del agua de mar y la densidad de la tabla de estireno. Y esto va a ser igual a la masa del nadador. Si queremos encontrar el volumen de la tabla, simplemente nos toca dividir la masa del nadador para la diferencia de densidades. Esto nos queda, vamos a hacerlo por aquí. Volumen de la tabla va a ser igual 101 kilogramos dividido para la densidad del agua de mar. Atención, que la densidad del agua de mar está en gramos sobre centímetro cúbico. La del agua de mar, repito, la densidad del agua de mar está en gramos sobre centímetro cúbico y la de la espuma de estireno está en kilogramos sobre metro cúbico. Para tener un volumen en metros cúbicos, pues esta densidad del agua de mar tengo que convertirla a kilogramos sobre metro cúbico. Lo único que tiene que hacer es multiplicar por 1000. Para que le quede 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, no pongo aquí 103 porque sería incorrecto, sino que pongo 1030, ya las unidades del sistema internacional. Menos la espuma de estireno, que es 300. Menos 300. Ahí voy a sacar mi volumen en metros cúbicos. La calculadora, déjenme ubicar mejor la pantalla, por ahí. Entonces tenemos 101 dividido para 1030 menos 300. Ok, vamos 0.138 utilizando tres cifras significativas. Cero punto 138 metros cúbicos. Y vamos a poner esta respuesta, que era la segunda, dijimos. 0.138. Miren que todavía no conectamos la primera porque con lo que resolvimos, lo primero que íbamos a encontrar era el volumen. Siguiendo con la misma línea, no hagamos todavía el empuje, sino que calculemos el área de la tabla. Entonces déjenme enmarcar esta respuesta que corresponde a la segunda. Ya, listo. Ahora, vamos con la tabla. No sé si abrimos un espacio quizás por acá arriba para no borrar todavía. Digamos que por aquí voy a abrir mi espacio. No necesito mucho tampoco para calcular justamente el área de la tabla. Entonces, ustedes saben que esa tabla tiene un área superficial y tiene un espesor. Entonces, el volumen de la tabla es área superficial por espesor. Si queremos el área, tendríamos entonces que dividir el volumen que ya encontramos en la pregunta 2 dividido para el espesor. Entonces, el volumen de la tabla lo acabamos de encontrar, 0.138, pero mire que son metros cúbicos y el espesor me lo dan en 13 centímetros.
no debería escribirlo con centímetros, sabiendo que en el numerador tengo metros cúbicos. Debería escribirlo en metros. Divido para 100, 0.13 metros. 0.13 metros. Con aquello me va a quedar un área en metros cuadrados, tal como me pide el problema. Entonces, lo pongo por aquí. Listo. Se puede ver la operación que voy a hacer. Entonces, 0.78 dividido para 0.13 nos da 1.06. 1.06 metros cuadrados. 1.06 metros cuadrados. Ahora sí podemos encontrar el empuje y podríamos calcularlo directamente con Arquímedes. Entonces, no voy a borrar nada. Voy a abrir un espacio nuevamente. Pero que aquí lo podría, en este espacio, lo podría calcular sin problema. En este espacio voy a hacer la pregunta 1. Entonces, empuje, según lo que habíamos escrito antes, tengo densidad del agua de mar. Ya saben que la había convertido. 1030. Volumen, 0.138. 0.138. Y por la gravedad, que es 9.8. Vamos a hacer ese cálculo y terminaríamos con esto el problema. Entonces, 1030 por 9. No, primero en orden, 0.138, 0.138 que es el volumen, y ahora sí por 9.8. 1392.97 si lo quieren ver de esa manera, ¿no? 1392.97 newtons. Entonces vamos a escribir nuestra respuesta. 1392.97. Estamos listos para enviar el problema. Vamos a terminarlo. Listo, hemos contestado correctamente las 3 preguntas propuestas en este problema de una aplicación del principio de Arquímedes. Déjenme en un momento, voy a borrar pantalla. Listo, ahí vamos a verlo más claro. Tenemos 10 sobre 10, tenemos a 3 preguntas correctamente contestadas. Usted en este día de práctica va a contar con intentos ilimitados para que no solamente practique el día de mañana, sino en aquellos momentos en que se esté preparando para el examen de grado. Muchas gracias por la atención. Este es el primer problema de día jueves.